Hola, hola, saludos para todos y bienvenidos al inicio de un nuevo estudio en la palabra de Dios, de la que con buena disposición, buena voluntad, celo y pasión para conocer, retener y practicar las ordenanzas divinas, nos esforzaremos por por extraer de ella toda la riqueza doctrinal y de obediencia que solo están guardados para aquellos que, como usted y yo, las buscamos con ferviente deseo de encontrarlas. Y con toda seguridad las hallaremos no porque seamos mejores que otros, sino porque el Santo Espíritu, gestor de la revelación divina, nos dará el entendimiento necesario para llegar a toda la riqueza que contiene. El pasaje bíblico que empezaremos a estudiar hoy es la reconocida parábola del sembrador, la cual encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulos 13, del 3 al 9, y su explicación por parte del mismo Señor en los versículos 18 al 23. Antes de empezar con esta enseñanza, me es necesario hacer una pequeña reflexión sobre la posición que todo siervo del Señor, esto es, ustedes y yo, debemos tener con relación al Señor, al Dios y al mensaje de salvación que Él nos dio y en el cual se contienen ordenanzas muy puntuales para que el siervo norme su vida diaria de acuerdo a los mandatos de su Salvador. ¿Y cuál es el resultado de hacerlo? Podríamos preguntar. Bueno, primero, un acto de agradecimiento continuo al Señor que dio su vida por mí en un instrumento de vergüenza como fue la cruz, cuando el que debía morir ahí era yo, y en ese acto librarme por gracia de la condenación eterna, según lo vemos en Apocalipsis 20:15. Y segundo, poner en práctica diaria lo que el Santo Espíritu, por medio de Pablo, diciéndole a Timoteo, cuando afirma, insisto, se afirma lo que significa ese diario hacer, en el cual debo acatar yo y en el cual se me manda, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ya que la Sagrada Revelación es una unidad, como lo afirma el mismo Espíritu que la reveló, toda la Escritura es inspirada por Dios, podemos concluir que todo estudio de su palabra debe ser tan inclusivo como las circunstancias lo permitan. Esto es que su estudio no debe limitarse a profundizar en el pasaje estudiado solamente, sino que a partir de él extenderse a toda la palabra de Dios, conectando aquellas enseñanzas que no solo son afines al tema desarrollado, sino que afirman y reafirman lo que el pasaje en estudio dice. Esto es, que al entrar en la parábola del sembrador, uniremos hasta donde el entendimiento alcance otras verdades necesarias e importantes que se funden en doctrina sana y que se complementan con esta parábola. Así que, eventualmente, el desarrollo del estudio podría dar la sensación de que se está saliendo del tema central, es decir, la parábola, cuando en realidad solo agrega a lo que en ella se enseña ordenanzas y mandamientos que le son afines y que complementan en lo que es necesario que el siervo sepa y le señale con luz divina el camino correcto de obediencia, fidelidad y especialmente llevarlo por el camino de santidad que debe seguir cada día. Tal camino, la santidad, es vital que el siervo se esfuerce siempre por caminar en ella, porque su palabra, la del Señor, es muy clara cuando afirma, y mucho ojo a este pasaje, Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien que no sea que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
y por ella muchos sean contaminados. Ya que estos estudios suelen ser muy extensos, lo cual en mi caso es producto de la necesidad de ampliar todo lo posible la enseñanza que como siervo necesito aprender, con toda probabilidad esta forma de estudiarlo lo extenderá un poco más. Entonces, para que nadie sea tentado por la pereza, por la extensión del mismo y se sienta tentado a abandonarlo, es que se agregará esta modalidad, la cual no es que sea nueva, sino que no pueda usarse, no puede usarse en predicaciones, sino solo en libros que se extienden y pueden explicarlo. Y así darle diversidad y amplitud al estudio de la palabra de Dios, caminando por ella y oyendo en toda ella la voz del Espíritu que nos habla. 4 pasajes de los cuales, de los muchos que se pueden citar, nos ayudan a entender la necesidad de navegar por toda la palabra de Dios, buscando en ella la enseñanza vital que contiene. El primero es Juan 5:39, donde el Señor dice: escudriñad, manda más bien, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Luego está Lucas 8:8, y el Señor también habla aquí en una parábola, dice, y otra parte, precisamente la parábola que estamos estudiando, y otra parte cayó en buena tierra y nació y le llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Luego tenemos la siguiente cita de Juan 15:5, donde sigue el Señor hablando y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y la última cita es Apocalipsis 2:11, donde el Señor en una de las cartas que escribe a las iglesias les dice, y a todas, a las 7 les dice lo mismo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que si usted y yo somos iglesias del Señor, mi deber es escudriñar las escrituras todos los días y en profundidad, porque ellas testifican de Cristo. Además, y ya por gracia, si ya por gracia, perdón, soy buena tierra, mi fruto debe ser evidente a todo el que me rodea, y ese fruto queda garantizado en oír lo que el Espíritu me dice. Y esto no solo es necesarísimo, sino imprescindible, porque si no lo hago así, no estaría permaneciendo en el camino de obediencia al Señor, y el fruto será pobre y débil. Por tanto, para evitar desviarme y asegurarme que mi mirada está puesta en la meta que es Cristo, cada día me esfuerzo en oír la voz del Espíritu para hacer lo que Él me ordena. Haciendo así, sin duda caminaré en santidad delante de Dios, y todos a mi alrededor lo notarán. Para hacerlo conforme al mandamiento divino, escucho lo que Pablo dice cuando afirma en Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, para que no nos confundamos o nos sintamos desmotivados de seguir, ojo aquí, que sirva como advertencia, que si tal sentimiento aparece, ese de que ya no queremos seguir, recuerde quiénes son los que están detrás de ese sentimiento. Son la carne, de la cual nos advierte Pablo en Gálatas 5, 16 y 21, el mundo, del cual nos advierte el apóstol Juan en primera de Juan 2, 15 al 17, y el maligno, del cual nos advierte el apóstol Pedro en primera de Pedro 5, 8. Entonces, cada vez que el desarrollo de la parábola nos lleve a un dogma que es necesario unir a ella, se pondrá un subtítulo en la filmina correspondiente que dirá doctrina complementaria. Así sabremos que lo que sigue se desprende de la enseñanza de la parábola
sin que se contenga en ella de forma directa, sino que está implícito en lo que el Señor está enseñando. La riqueza de la palabra de Dios es tan, pero tan amplia, que esta forma de estudiarla me dice que el proyecto se extenderá por varios meses. Y para evitar, repito, que eventualmente, digo de nuevo, la pereza me susurre al oído que se está durando mucho, que el estudio se vuelve monótono, recuerden quién es el que le dice estas cosas. Recordemos que no lo advierte Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, acerca del engañoso corazón. Y para evitar esto es por lo que con la ayuda del Santo Espíritu se diversificará el estudio, incluyendo en él doctrinas fundamentales que el siervo debe conocer, retener y practicar cada día de su vida. Toda la razón de este largo discurso es la introducción que prepara nuestro corazón y entendimiento para estudiar con pasión su palabra. Partiendo de la filmina inicial, esta que tenemos enfrente, en la que se presenta el Señor regando la semilla en el corazón de los hombres, por favor, tengamos muy presente que el destino primario del estudio somos usted y yo, pero que este no debe quedarse en usted ni en mí, sino que como destino secundario, tan importante como el primero, usted y yo debemos participar a otros, todos aquellos que me rodean y no saben, no entienden, no les urge saber quién es el Señor Jesucristo y que pueden alcanzar a través de él salvación y vida eterna delante de Dios. Porque muchos de estos que me rodean, que son familiares, amigos, vecinos, viven una vida de temor, de inseguridad, hasta de indiferencia, pero preguntándose con frecuencia qué será de ellos el día que mueran, más aún si se niegan a enfrentar esta realidad, es decir, que morirán algún día, y no han dado el paso único y necesario para ser salvos. Esto es diciéndole al Señor Jesucristo, creo en ti, Señor. Aquellos que si mueren rechazándolo, pasarán su eternidad junto al rico, en ese espantoso lugar de tormento eterno que vimos en el estudio de la parábola anterior de el rico y Lázaro de Lucas 16, 19 al 31. Por tanto, cada una de esas personas a su alrededor es su Jerusalén, su Judea, su Samaria, según nos lo dice Lucas en Hechos 1:8. No se permita, por favor, les ruego, no se permita, sabiendo que cada uno de ellos está caído junto al camino, herido de muerte, verlo y pasar de largo. Como repito, lo indica Lucas en la parábola que él relata del buen samaritano, capítulo 10, versículos del 30 al 35. Si se pregunta qué debo hacer con ellos, esos que están caídos, porque le da quizá temor o tal vez un poco de vergüenza hablarles de lo que Cristo hizo en usted, yo le voy a aconsejar, por favor, haga lo siguiente. Primero, escoja dos personas, familiares o amigos, que son parte de sus contactos en WhatsApp y ore por ellos durante 10 días. Eso sí, orando cada día y varias veces al día con sinceridad de corazón. Segundo, pasados esos 10 días de oración constante, salida del corazón y sinceramente hecha, envíeles este estudio e indíqueles que le gustaría que lo oyera y le diera su opinión. Espere luego una semana y luego vuelva a escribirle y preguntarle qué le pareció. Tal vez lo vea antes y aprovecha para preguntarle. Tercero, es probable que no lo hayan visto y muestren desinterés. Y aún así, pregunte si les gustaría que se lo siga enviando. Aunque sea por compromiso, probablemente le dirán que sí para salir del paso. Aproveche y dígales que usted ora todos los días por cada uno de ellos. Pero siempre es posible que uno o los dos lo oigan y vean las filminas y sientan inquietud, aunque no entiendan mucho y le digan, mira, lo oí, pero la verdad es que no entendí casi nada. Bueno, entonces la oportunidad de oro ya está frente a usted. Dígale que le gustaría ayudarle y explicarle. Si acepta, dé gracias a su Señor por permitirle ser un vaso útil en sus manos. Ore más y prepárese para visitarlo. 7. Luego escojo dos más y repito todo el proceso anterior. No se decepcione si la mayoría se niega y lo rechaza.
Esa es la naturaleza del hombre sin Dios. En todo caso, dígales que usted ora por ellos. Eso sí, por favor, asegúrese que lo está haciendo, que está orando por ellos. Puede estar totalmente seguro que en un futuro no muy lejano, cuando alguno de ellos esté en un apuro grave o en su familia, recordará que usted le dijo que oraba por ellos y acudirán a usted para que interceda por él y por esas personas delante de Dios. Entonces lo encontrará contrito, humillado, con miedo y urgido del auxilio de un Dios al que siempre ha dejado de lado y al que siempre le ha dado la espalda. Y usted es la única luz que puede ver en medio de la tormenta que lo acosa. Por favor, hágalo, no tema. Su Señor le promete que Él estará con usted todos los días de su vida, según nos lo refiere en Mateo 28, 19 y 20. Y haciéndolo, usted estará cumpliendo el mandato divino de enseñarle a otros las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Leamos el texto escritural para conocer en detalle aquello en lo que nos sumergimos y para encontrar en él las riquezas que, como dije al principio, solo están reservadas para quienes las buscan con pasión, celo y ferviente deseo de hacer la voluntad de su Señor. Este pasaje se encuentra en Mateo 13, 3, 9 y como referencia también está en Marcos 4 del 1 al 9 y en Lucas 8 del 4 al 8. Y para tener conocimiento claro de lo que estudiaremos, veamos en las dos filminas siguientes el texto del pasaje. Marcos 13:13 iniciamos y dice la palabra de Dios, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Bien, llegamos así a la filmina tercera, que sería la última y en la cual estamos bien. Vamos a leer la explicación que el Señor da de la parábola a partir de Mateo 13, 18, donde el Señor dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Les aconsejo leer varias veces el pasaje para retener la mayor parte de ella y así empezar a entender lo que el Espíritu nos quiere decir. Vamos a terminar aquí con esta larga introducción y nos preparamos para iniciar con la guía del Santo Espíritu el estudio de la parábola del sembrador. Y ya que esta es la primera parte y es una introducción aclaratoria, y como el fin secundario es enviar el estudio a aquellos que todavía no le dicen sí al Señor, yo considero que no es necesario enviarles esta introducción, ya que la misma es básicamente para los que ya conocen al Señor, son sus siervos, son sus hijos. Y a los demás no les dice, a las personas que no conocen al Señor, en realidad no les dice lo que queremos que oigan, que es que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y eso es lo que desarrollaremos en los estudios que siguen. Eso sí, por favor, asegúrense de enviárselo esos estudios que seguirán recibiendo, de enviárselos a sus seres más queridos, a sus amigos y conocidos, porque haciendo esto estaremos cumpliendo con el mandato divino dado a cada uno de nosotros en Mateo 28, 19 y 20. Quiera Dios que nuestro entusiasmo no decaiga, sino que crezca día con día en obediencia y santidad. Que así sea, que Dios los bendiga y por gracia de Dios continuaremos escuchándonos la próxima semana.